Continuamos en el módulo 1, en la asignación número 3 del postdoctorado en línea de la Universidad José Martí de Latinoamérica, dirigida por el doctor Rigoberto Pupo, a quien saludo nuevamente y espero sus comentarios sobre todas estas presentaciones que preparo con mucho cariño para usted y para todos y para nuestros compañeros del postdoctorado. Nos habla usted acá de la racionalidad clásica en tanto sus rasgos, determinaciones y condicionamientos. Quise disminuir un poco el impacto con el fondo de las láminas, con rosas y con un poco de armonía para hablar de hechos tan contundentes que nos han hecho tanto daño en la humanidad. Y ustedes van a notar cómo estas rosas empiezan a sacar espinas muy grandes en la disertación. Los pilares del pensamiento simplificante de la racionalidad clásica que nos han condicionado, que nos han determinado, tienen rasgos de, según Morán 93, de orden, porque ven al universo regido por leyes de carácter absoluto. Hasta Newton eran leyes divinas. Luego el mundo, como máquina, reemplaza a Dios. Vean esta frase contundente. El mundo como máquina intenta reemplazar al creador. Hay una característica de separabilidad. Lleva a descomponer el todo, según la segunda regla de Descartes, y falta la conciencia del conjunto como conjunto. Aquí hablando de Descartes, insisto en que debemos de leer muy bien el método. Si alguna vez tengo la oportunidad de hacer algún análisis, les haré saber que creo que hay muchas malas interpretaciones a conveniencia de lo que es el método según Descartes. No estoy defendiendo a lo que se ha interpretado o mal interpretado de Descartes, es que creo que hay mayores profundidades en las cuales valdría la pena revisar nuevamente el texto. De ahí entonces hay una especialización que degenera en hiperespecialización y es como por ejemplo en mi radio cuando se fracturó, gloria a Dios no ocurrió así, pero se pudo haber apretado por ejemplo mucho el yeso que colocan para detener allí la fractura y entonces allí pudo haber ocurrido un infarto porque resulta que el traumatólogo es especialista solo en huesos y él no sabe que por allí pasa una arteria que cuando se presiona puede causar un infarto. Y en ese caso, erróneamente diría, yo no soy cardiólogo, yo soy traumatólogo. Estas imaginaciones que parecen un poquito macabras, no crean ustedes que no han ocurrido. Sí han ocurrido. La hiperespecialización nos ha hecho muchísimo daño. El cerebro lo han estudiado en el departamento de biología y la mente en el de psicología. Se ha aislado los objetos de su ambiente y se separa el sujeto de su objeto y la ciencia de la filosofía. Habla Morán que también ha habido una reducción, ese es otro determinismo que es profundamente aberrante, porque el conocimiento de los elementos del mundo lleva a un pensamiento que mide, formaliza y es computable. Pues desde Galileo se parte de la medición condenando lo no medible, el ser, la existencia y el sujeto. Por eso, bajo estas condiciones, el espíritu no existe, la cotidianidad no existe, el hábitat popular no existe, la contextura no existe bajo el pensamiento de la racionalidad clásica. Esa es una de sus determinaciones y condicionamientos. Y una lógica deductiva, inductiva o lógica clásica necesaria, pero que ha llevado a descuidar lo que está fuera de la lógica y que es tan importante como ella, que es la invención. Atención, nosotros
Y en el análisis, lo repito, no significa que lo cuantitativo, la especialización, no significa que todo esto que es computable y que es medible no es importante. Lo que se está diciendo, que la gravedad del asunto es haber dejado fuera en esa razón a lo no medible, haber dejado la otra cara, que no era la otra, porque estaba unida perfectamente. Nosotros no podemos hablar de una moneda con solo la cara si no existe el sello. La moneda existe porque existe cara y sello. Y ello se ha dejado por fuera en la forma de conocer del pensamiento simplificante de la racionalidad clásica. Entre esas características de la racionalidad clásica, entonces se asoma que hay una objetividad del conocimiento, la subjetividad queda fuera, que hay un determinismo, de manera que lo que no se puede determinar se deja fuera y se considera erróneo el considerarlo, hasta que comienza entonces a mostrarse grandes avances que luego vamos estudiando y que ya hemos venido diciendo que rompen con esto. Hay una experiencia sensible en la racionalidad clásica y hay una cuantificación aleatoria de las medidas. Hay una lógica formal aristotélica y hay una verificación empírica. Yo diría que se tomaron los escritos de Aristóteles y de todos los griegos y se interpretaron a su manera y se llevaron a una lógica formal profundamente irracional. Y luego allí se le echa la culpa a la matemática y toda una cantidad de concepciones. No se olviden que les vengo diciendo que las ciencias se han venido usando a la manera que conviene de los proyectos solalladores y de esa manera se lleva al aula. Entre los principios de la racionalidad clásica, esas determinaciones y rasgos, entonces está la disyunción, la reducción, la abstracción y la causalidad. Esa disyunción divide e impide ver otras causas. Cuando se reduce, se ve apenas el mar por una mirada, diría yo, que por la ventana más pequeña. Y cuando se abstrae, entonces las otras condiciones luego quedan fuera del estudio. No se olviden que en el asunto de la abstracción, Gödel dio una estocada a este asunto, porque dijo que algo era verdad bajo ciertas condiciones de abstracción en un sistema cerrado, pero que cuando se rompen esas condiciones, entonces ya no es verdad. Y allí rompe con ese principio de racionalidad clásica de abstracción que era necesario, pero que jamás fue suficiente. La racionalidad clásica, según Sotolongo y Delgado, es el ideal de racionalidad donde las observaciones resultan de contactación de propiedades del mundo, realizadas desde la posición privilegiada de un sujeto trascendental, ubicado fuera del mundo. Es como que fui a sembrar mis orquídeas en la luna. Se asume el ideal clásico de objetividad que reconoce la distinción de los objetos separados del sujeto como realidad independiente. Este es uno de los condicionamientos graves de la racionalidad clásica. Y en la educación, no se olviden que les había dicho que hay una parte sensible, especial, importantísima de hacer ver todo lo que venimos dando, cómo ha trascendido la educación y encontrar algunas mesetas, rizomas de salida de cómo hacerlo de la manera liberadora. En la racionalidad clásica, la educación ha llevado a una relación epistemológica sujeto-objeto, que mira a un alumno como un objeto de investigación y manipulación, al que hay que observar, medir y cuantificar. Y bajo ese lente se han cometido graves errores en la educación. Por ejemplo, se privilegió a los blancos, a los nativos en muchas universidades estadounidenses. Qué casualidad que los negros para ellos tenían bajo coeficiente intelectual. Luego ya Garner y toda la inteligencia emocional dice que no hay una sola inteligencia, que hay una inteligencia compleja que está
reunida y unida con una cantidad de inteligencia. Entonces, el coeficiente intelectual no existía, pero bajo eso se medía. Y bajo eso también se execraba a las mujeres de estudiar matemática porque no tenían la inteligencia adecuada, pese a que venían abriendo sus espacios desde la antigüedad. En esa racionalidad clásica se ha ubicado a la educación bancaria, de la cual nuestro Paulo Freire ha dado muestras, y en este año es el centenario de su nacimiento. Pronto les enviaré a ustedes algunas invitaciones porque estoy coordinando un libro con la editorial Iunais de México y el doctor Heriberto Monarrés, y también me ha invitado la revista Orinoco, para la gloria de Dios, como editora invitada, para un monográfico sobre nuestro gran andariego, nuestro gran Paulo Freire. En este sentido, el aprendizaje en la educación bancaria parte de la idea de un sujeto pasivo que recibe ese conocimiento como un recipiente que memoriza, porque el conocimiento está como un objeto fuera de él. ¡Wow! Es como pensar que en la regadera el agua viene del exterior, del tubo de la regadera. Perdonen ustedes estos ejemplos muy gráficos. Los venezolanos aprendemos de esa manera satírica, un poco cruda, pero es absurdo pensarlo así. Entonces se ha extraído el sujeto estudiante de su cultura, cotidianidad y sentir. La categoría sentir, pensar, que luego se rescata muy bien desde estudios acá, queda fuera. No hay posibilidad de pensar en la subjetividad y en el sentimiento, en la racionalidad clásica en la educación, porque el conocimiento es el producto de un proceso dado sobre la base de la dualidad de un sujeto que está fuera del objeto de conocimiento. Y si este último es inmutable, es regulado a través de métodos científicos de cómo conocer, medir y predecir. Es que se ha llevado a la educación la ciencia de la misma manera como se construye en el laboratorio, en la oficina cerrada, y se ha olvidado que se ha tratado con seres humanos que son sujetos pensantes, con cultura, cotidianidad, con conocimientos previos a los cuales no hay que imponer, sino convencer, enamorar, ¿no? Entonces ese es uno de los errores graves que en la educación se sigue dando. Pensemos por qué, si sabemos que está mal, por qué lo seguimos dando. ¿A qué eje de poder nos debemos? ¿A qué proyecto soslayador, disfrazado de liberador, seguimos sirviéndole? Es así como la racionalidad clásica, entonces, para resumirlo, en la educación ha distanciado el objeto de estudio y las subjetividades de los actores del proceso educativo en un determinismo y respeto a la diversidad y condición humana. Es que ha sido un proyecto soslayador e impositivo en el aula y ha sido la imposición de un modelo económico dominante. En la educación se puede titular entonces con un apellido muy claro, sería entonces una educación disciplinar simplificadora. Esa es la educación heredera de la racionalidad clásica. Entonces hay en la evaluación de los aprendizajes, que este aspecto toca muchísimo, es importantísimo. Este ha sido un proceso castigador del error, medidor de la memoria. La evaluación del resultado se hace a través de la dosificación de la asimilación a la entrega de un conocimiento estático que fue adquirido de la misma forma por el profesor, de acuerdo a la lógica del primer aspecto. Además, el lugar apropiado es la escuela, porque el proceso es divisible e identificado. Son palabras de Tyler. En las referencias tienen ustedes acá todo lo que he venido citando, especialmente he tomado en cuenta muchísimo todo el bagaje de conocimiento que el doctor Pupo nos ha dado en su presentación del módulo. Y me despido nuevamente diciéndole a Jesucristo
nuestro Salvador. Muchas gracias. Gracias que viniste a morir por nosotros. A ti te dedico todo lo que hago. Eres mi más grande ejemplo de perseverancia. Gracias, Espíritu Santo de Dios, que me levantas todos los días y me das toda la fuerza y sabiduría para intentar servirle a la humanidad de la mejor manera que puedo, todos los días desligándome y religándome de mi propio hacer.